Aproximadamente unos 50 millones o más al año de abortos se practican en el mundo entero. Y por eso es bien delicado, porque es alarmante la cantidad de abortos que se practican. Obviamente existen diversas razones, incluso accidentes. Y yo creo que Dios no castiga a alguien que accidentalmente tenga un aborto. La cuestión es hacerlo a propósito, creo yo. Existen diversas causas y motivos, razones, desde violaciones, alguna caída que sea accidental, etcétera, muchas cosas. O sea, la realidad de todo Dios lo conoce. Sé que no podemos mentirle a Dios. Lo importante es que creamos conciencia y veamos nosotros de ser cuidadosos, como la Biblia en Éxodo 20, 13 y 14. Por ejemplo, 13 dice, no matarás, no cometerás adulterio. Tal vez algunas parejas en unión libre no planean tener hijos y luego a la hora de darse cuenta que están esperando un hijo, lo abortan. Así lo hacen fácil. Pero en realidad hay que tener cuidado y seamos cuidadosos en eso. Ese es el punto. Entonces, Dios es el que tiene la última palabra. Vamos a ver aquí alguna información bíblica y espero que les sea de interés esta información y que hay que tener cuidado de nuestros hijos, cuidarnos de nuestros hijos porque los hijos muchas de las veces son víctimas y hay que prestarle atención a eso en particular. Dios les bendiga y vamos a ver ahí la información que tengo ahí preparada para ver y considerar algunos pasajes. Espero que sean tolerantes, ¿verdad?, con esta información y puedan escucharla. Bendiciones. En el libro de Jeremías, en el capítulo 1, el versículo 5, dice Jeremías que Jehová lo conoció antes de que naciera y lo nombró profeta a las naciones. Otro profeta fue Isaías. En su capítulo 49, en el versículo 1, dice que Dios lo llamó desde el vientre de su madre. Entonces vemos ahí nosotros de que desde ese momento de que es concebido, Dios considera una vida. En el libro de Éxodo también habla de que si una pareja tiene un pleito y la mujer embarazada sufre, pero no muere su hijo, entonces el hombre será culpable y pagará una multa. Pero si muere el feto, si muere el bebé, debe de pagar vida por vida. Entonces vemos nosotros que Dios valora la vida desde que está formándose en el vientre de la madre. Entonces es un tema delicado. Yo creo que cada persona, ¿verdad?, debe analizar y no conocemos, sabemos que existen diversas razones. En algunos casos es accidental. Porque en algunos casos puede ser accidente y en otros casos es a propósito. Yo en lo personal creo que si alguien a propósito se practica un aborto, entonces está haciéndolo conscientemente, ¿verdad? Hay un pasaje donde menciona la Biblia el aborto. Por ejemplo, que dice la Biblia en Éxodo 23. Hay una promesa de Dios. En Éxodo 23, en el versículo 20, dice que Dios manda el ángel para que guíe al pueblo de Israel. Pero en el versículo 26, entre otras cosas, dice que no habrá mujer que aborte, ¿verdad? Y él le dará sus días completos de vida. Ahora, ahí es una promesa de Dios. En ese versículo 26, analícenlo, Éxodo 23, versículo 26 en particular, que si uno lee solo el versículo 26 parece ser de que fuera una prohibición, pero es una parte de una promesa. Dice que no habrá mujer que aborte ni mujer estéril. Entonces sabemos nosotros que en la Biblia también registra de personas, de mujeres que eran estériles. Entonces accidentalmente alguien pudiera abortar porque se golpeó, porque se cayó, porque alguna situación de salud le provocó que abortara. Por diversas razones pueden ocurrir. Entonces, pero Dios es el juez de esto.
Dios puede perdonar cuando nosotros a propósito hicimos algo, pero debemos de no volverlo a hacer. Así que lo que vamos a darnos cuenta es de que en Éxodo capítulo 20, versículo 13 dice: no matarás. Y si Dios considera a un feto ya como una vida, ya sería matarlo, ¿verdad? Entonces yo creo que debemos de estar conscientes de la situación. Se estima que más de 50 millones de abortos se practican al año en el mundo. Imagínense, entonces son bastantes. Debemos de considerar y darle gracias a Dios por la vida. Los casos son muy distintos, por eso digo que es un tema muy delicado, pero lo importante es ver qué dice la Biblia, y espero que usted sea una de las personas que lo piense mucho. Si es una persona joven que va a empezar a tener hijos, asegúrese de tener una vida organizada para que no haya ese tipo de situaciones y no cometa ese pecado. Bendiciones y hasta la próxima.